Muy buenas noches, podtubreras y podtubreros y criaturas de la noche que nos escuchan. Estamos aquí en el capítulo número 14 de Podtubre. Estamos llegando a la recta final, desafortunadamente, de nuestro mes favorito. Pero todavía faltan unos días, todavía faltan bastantes días para podernos divertir mucho y pedir más trucos que tratos. A mi lado, como todas las semanas de octubre, tengo a mi buen amigo Jair Vivo. ¿Cómo estás, valedor? Muy bien, amigo, muy bien. Estoy emocionado porque estamos cada vez más cerca del 31 de octubre. Es esta sensación bittersweet. Y bueno, pues pasando la quincena ya... Como que pasando el 15... todo se destapó. Sí, ya es spooky. Sí, no, ya en la tienda de la esquina ya están los adornos bien macabrosos, el montón de calabazas. En los mercados ya se ponen los puestos con disfraces, con maquillaje. Sí, tal vez nosotros nos adelantamos, pero es a partir del 15 ya está. También se desatan los eventos. Por ejemplo, la marcha zombie, la clásica marcha zombie, creo que es el 21. Supongo que para cuando salga el podcast ya habrá pasado. Pero pues también ya hay muchos conciertos, muchas ofrendas, muchas exposiciones. Creo que también se siente que ya ya no hay pandemia. O sea, ya. Sí, ya completamente. O sea, ya no hay preocupaciones, ya no hay recomendaciones, ya no hay como de... Sí, ve, pero con cuidado. No, es ya date. Entonces creo que ya todos están aprovechando para, pues festejar. Sí, completamente. Y bueno, es importante que tengan sus vacunas de todos modos, porque aunque no haya pandemia, pues digo, el COVID se queda ahí como, pues sí, como la gripe, ¿no? Solo que ya no nos pega tan duro. Supe que te fuiste a ver el eclipsito, ¿no? Unos días. Sí, esta semana estuve en Yucatán, pues justamente por el eclipse. A ver si no me traje un aluche. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿No te trajiste un chaneque? ¿Son los aluches o los chaneques? ¿O los dos son de allá? Yo nada más me percaté de que es muy conocido el aluche allá. De hecho, hay muchos establecimientos que se llaman aluche, no sé qué, etcétera. Y pues ya buscando un poco, pues sí, se supone que le tienes que dar una ofrenda en el cenote. Yo no lo hice. Espero que no me traerme un aluche. También conozco de una historia de una antropóloga que sí se trajo un aluche, un ser de la naturaleza, por faltar a la ceremonia de permiso para entrar a la selva. Llegó tarde y sí se trajo a la aluche y le estuve haciendo travesuras. Es lo que me parece chido de esas criaturas, que no son malas, a menos que tú no seas malo con ellas. Claro. Entonces, pues lo suyo fue un descuido más que algo agresivo, ¿no? Entonces, sí se trajo la luche y se tuvo que hacer una limpia para que se fuera y y así se solucionó. Pero si me pasa algo, seguro les estaré informando. Completamente. Bueno, de todos modos, o sea, tú no te metiste como a zonas. Digo, tal vez toda la zona es pues en realidad pertenece a la naturaleza, ¿no? Nosotros somos los que somos invasores y en teoría deberíamos como pedir permiso, pero a menos de que hagas un ritual o te metas a algún lado en donde te digan, oye, aquí... O tal vez que andes menospreciando, ¿no? Porque claro, sí es bastante imponente entrar a los cenotes. Sí te das cuenta cómo estás ingresando a la naturaleza, porque también ese es el punto. No es como que haya un tobogán, ¿no? O algo así. El rollo, ¿no? Sí. Exacto, es como que entres a la naturaleza. De hecho, hay peces en el cenote y pues es, digamos que hasta un tanto peligroso. De hecho, este año ya es obligatorio usar chalecos porque la primera vez que fui sí me impresionó bastante que te metes y no pisas nada, ¿no? Es la profunda oscuridad del cenote, claro, que pueden ser desde 40 hasta 120 metros de profundidad. Entonces creo que en sí puede ser bastante irrespetuoso porque si estás en contacto con la naturaleza, claro, y tal vez si lo menosprecias, ¿no? A mí no, yo por eso me siento a salvo, porque yo no menosprecié nada de ella. Sí, yo me rijo bajo la regla de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Exacto. Entonces, respeto ante todo, amigos. No sean esos white chickens que nada más entran con sus celulares a grabar TikTok sin ninguna clase de respeto. Exactamente. Bueno, como bien dijimos, están avanzando los días. Conforme avanzan los días, pues los eventos también van surgiendo. Ahorita pues ya son en realidad bastantes, ¿no? A donde quiera que vayan van a encontrar algo. Por ejemplo, si van al canal de Cuemanco, el viernes, sábado, domingo a las 8 de la noche van a poder presenciar el espectáculo de La Llorona, ¿no? En una de las islitas de ahí, con todas las comunidades que hay en los canales de Xochimilco. Llegan las señoras a venderte que las papitas, que las cosas, nada más sean limpios, por favor. También hay hay baños,
Entonces, pues solo sean limpios y, como dijimos, siempre con respeto, ¿no? Sigan teniendo respeto a Xochitl porque, bueno, pues está bastante colapsando, ¿no? Sí, pues entre la contaminación y también las, faltas de respeto de la gente cuando va. Claro. Pues sí, es probable que ya pues las cosas estén acabando ahí en cuestión como de entretenimiento. Pero bueno, todavía está este tipo de eventos. Incluirá la visita a la Isla de las Muñecas. Yo nunca he ido. ¿Tú has ido? Yo no he ido, o sea, he pasado, por supuesto he pasado, ¿no? Porque he tomado el recorrido varias veces. Ok. Pero nunca me he bajado precisamente en la Isla de las Muñecas. Pues, ¿sí te dejan bajarte? O sea, ¿sí dices bajo aquí? Sí, es hasta como una atracción turística y todo. Para mí me suena más... ¿A las 10 de la noche? Podría ser, tal vez en estas... Hacen recorridos, en estas fechas hacen recorridos específicos, como donde te cuentan historias y todo, y puedes ingresar, sí, a las 10 de la noche a la Casa de las Muñecas. Ahí, si van bajo influjos etílicas y de otras cosas, bueno, pues tal vez ahí nos cuentan que también se las pasan, ¿no? Sí, y una buena noticia, buena nueva, es que ya estamos en Amazon Music. Ya para que se lo pidan a Alexa, ¿no? Ya estamos ahí, ya están todos los capítulos hechos hasta ahora y van a estar los que vayan saliendo. Y también, pues no sé si ya le preguntaron a Alexa, Alexa, mi casa me da miedo, para que díganle eso a Alexa, para que les dé una respuesta espeluznante. Ya parece comercial esto. Sí, no, exactamente. Ojalá Don Besos nos patrocinara un poco. Por si no lo saben, todo lo de Octubre, no tenemos patrocinadores, todo sale de nosotros, ¿no? En nuestros tiempos libres. Exacto. Entonces, pues aprovechando este pequeño espacio, sí vamos a hacer nuestro comercial, pero para nosotros, ¿no? Entonces, si nos están escuchando, si nos disfrutan, si son oyentes nuevos que no conocen la página, pues recuerden ir, busquen Octubre, ya sea en TikTok, en Facebook, en YouTube o en Instagram, y nos van a poder encontrar. Subimos memes, subimos imágenes, subimos concursos y bueno, hay varias cosas que a lo largo del mes vamos haciendo. Y si nos escuchan en el podcast, está súper chido que nos regalen un like y un comentario para saber que nos escuchan. Exacto, así supimos, por ejemplo, que el capítulo pasado fue bastante bueno, ¿no? Ahí nos comentaban que le tocó a alguien escucharlo en un avión. Y pues no, avión en la noche, entonces combinación ganadora, ¿no? Sí, completamente. Se sintió el terror. Tuve también comentarios muy buenos sobre la historia que yo conté, la de la abuelita, la mamá y la hija. Ah, claro. Que sí paró un poco los pelos de punta de algunos de nuestros oyentes. Que ese es el punto. Completamente. Y bueno, amigo, ¿de qué se trata este capítulo? Este capítulo para mí es muy especial y espero que para todos los citadinos. Porque tiene que ver con algo completamente mexicano, pero más que mexicano, chilango, ¿no? Claro. Algo que todos hemos tomado, todos hemos estado ahí, hay personas que pasan 4 horas de su vida al día en el transporte colectivo, el metro. No manches, sí, totalmente. Yo todavía me acuerdo cuando tenía que tomar esos largos trayectos. Y es que es algo de la vida del chilango. Claro. Es una marca, ¿eres chilango o estuviste en el metro? Sí, completamente. Y bueno, pues obviamente como hay tantas personas ahí, pasas tanto tiempo ahí, pues las historias comienzan a surgir. Además de mencionar que está subterráneo. Entonces, arranquemos directamente con el tema. Próxima estación, Panteón. La oscuridad, los túneles infinitos, los mares de millones de almas en pena. No estoy hablando de uno de los círculos del infierno de Dante, aunque bien, varias imágenes que se ven al día a día podrían entrar sin problema en uno de ellos. Estoy hablando del metro de la Ciudad de México. Las construcciones del Gran Túnel de Gusano iniciaron un lunes 19 de junio de 1967 bajo el mandato de, y que chingue a su madre, dicho sea de paso, Gustavo Díaz Ordaz. En el plano estaban contemplados 12.660 kilómetros de longitud con 16 estaciones. Las excavaciones, instalación de las vías y construcción de túneles y estaciones tomaron 27 meses de trabajo antes de su inauguración. En este proceso, el INAH halló alrededor de 13.000 piezas arqueológicas.
La inauguración de la primera línea, la Rosada, se realizó el 4 de septiembre de 1969 y abrió al público el siguiente día, registrando la surreal cifra de 500,000 de usuarios. Desde entonces, estos túneles solo siguieron creciendo y creciendo ad hoc de las exigencias de la población, llegando hasta hoy en día que ocupa 289.13 kilómetros a lo largo de sus 195 estaciones, lo que equivaldría a más o menos si pusiéramos una sola línea que abarcara todos los kilómetros a llegar de Ciudad de México a San Miguel de Allende. Y teniendo una cantidad Lovecraftiana, o sea que raya en lo impensable para el humano, de aproximadamente 5 millones de usuarios. Como es de esperarse, por puras estadísticas, las anécdotas paranormales del metro son igual de inmensas y variadas como sus usuarios. Y es que el metro ha sido testigo de varios acontecimientos importantes a lo largo de la historia de la capital del país, empezando desde los restos arqueológicos más icónicos como un mamut del Pleistoceno o la Era del Hielo, con una edad aproximadamente de 12,000 años de antigüedad, cuyos restos aún pueden visitarse en Metro Talismán, lugar del hallazgo, o el templo de Hécatl en Metro Pino Suárez. Y bueno, pues de entrada no he escuchado ninguna de las anécdotas que digan como, oh, me encontré con un mamut, ¿no? O con un cavernícola. Claro. Pero, bueno, pues es muy interesante que hayan encontrado 13,000 restos arqueológicos en las excavaciones del metro. Entre ellos, pues el templo de Hécatl, que también pueden visitar, al igual que el mamut de Metro Talismán. Yo la neta ni siquiera sabía. Sí, pasas y está un vidrio que cuando yo lo vi estaba ya muy borrosillo. Uh-huh. Pero sí, es como ves hacia abajo y está a través del vidrio ves al mamut. Pues miren, ahí para los fanáticos así de la arqueología del Jurassic Park, pues no tienen que irse tan lejos, ¿no? Al Museo de Historia Natural de New York. Pues, ¿para qué? Aquí tienen un mamutzote de 12,000 años de antigüedad aproximadamente. Y bueno, el templo de Hécatl, que es muy interesante en Metro Pino Suárez, que también en Metro Pino Suárez pues tiene muchas historias, tiene muchas leyendas. Y bueno, más adelante en la lectura vamos a ver pues también por qué hay tantas leyendas en Pino Suárez. Claro, y pues ¿qué no nos ha pasado en el metro? ¿Qué no pasa en el metro? Siempre pienso que, vaya, es un transporte, ¿no? O sea, no deberían de pasar tantas cosas, sin embargo, hay tanta gente todo el tiempo que pasan. Nacimientos en el metro, claro, muertes en el metro. Desafortunadas. O sea, de verdad que todos los días estar ahí pasan muchas más cosas de las que estaría destinado para recibir, ¿no? Para que se hicieran. Y pues la variedad de personas que van, ¿no? O sea, van personas de todos estratos económicos, hay personas de todo tipo, hay creeps, hay personas normales, hay godines, hay huechicans, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, pues es un elemento importantísimo para la vida de la Ciudad de México. Completamente, para nuestro desarrollo también. Pero hay otros hallazgos importantes que pueden vincularse con lo sobrenatural. Como por ejemplo, entre el tramo de Isabel la Católica y Merced se encontraron varias osamentas humanas que pertenecían tanto a entierros luctuosos como a sacrificios humanos. Y no solo eso, avanzando un poco en la historia de la metrópolis, Cruz Ramírez, investigador del INAH, resalta un caso particular de mayo de 1968, cuando las excavaciones dieron con restos humanos de la época colonial. Entre esos restos, los estudios identificaron los que corresponderían a un indígena cuyas extremidades inferiores tenían grilletes llamados apremios, y uno más ubicado en la rodilla izquierda que se utilizaba para castigar y hacer confesar a los presos haciendo uso del dolor. Madre mía, justamente hace ratito estaba checando en Twitter a un antropólogo y pues hablaba un poco sobre la guerra que últimamente ha estado en boca de todos y decía como ahorita pues estamos como atendiendo o viendo la información que nos dan los medios, un arqueólogo, perdón, pero con el tiempo, y se los digo como arqueólogo, la verdad sale a la luz, los objetos se quedan y se queda evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la colonia, pues
nos podrán venir a decir sobre si los europeos nos vinieron a ayudar a que fuéramos menos ignorantes. Ahí está la evidencia también de lo que fue, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, pues también como parte del vestigio mexica, ¿no? O sea, que sabemos que sí eran unos carniceros, ¿no? Claro. No eran pan de Dios nuestros queridos antepasados. Eran bastante salvajes. Y bueno, es muy interesante porque de un lado encuentras como... es como en las escuelas de las primarias, ¿no? Que siempre existe el mito de que tu primaria está construida sobre un panteón. Puede ser cierto, puede ser no cierto, pero ¿sabes qué? El transporte que tomas todos los días para llegar a tu primaria sí es un panteón, y es un panteón gigante. Y antiquísimo. O sea, muchísimo más de lo que te imaginas. Sí, completamente. En el cual pues se encontraron no solo como restos, no es un panteón así de restos normales, ¿no? De personas normales, sino que también hubo sacrificios humanos hechos justo como para el dios Sol, ¿no? Quetzalcóatl y etcétera, con varios tipos de deidades. Claro. Y por otro lado, pues también esta cuestión de la colonia, que no sabemos por qué tenía esta onda de tortura, ¿no? O sea, sí, uno se puede imaginar cualquier tipo de historias alrededor de esto. Como dice la abuela de Cel, como decía la abuela de Cel, piensa mal y acertarás. Y acertarás, completamente. Estos son solo algunos de los hallazgos hechos en las excavaciones del metro, pero el Coloso no solo ha sido testigo de ello, sino que también, desafortunadamente, de los sucesos catastróficos que más han marcado a los capitalinos, como los sismos del 85 y 2017, o los accidentes dentro del mismo, siendo los más graves 2 casos. El primero fue el accidente de Metro Viaducto de 1975, en donde el tren número 10, que salía de Chabacano, colisionó a una velocidad de 70 kilómetros por hora con otro tren que se encontraba detenido en Metro Viaducto, dejando un saldo de 31 personas muertas y 70 heridas. Y el segundo, que es más actual, es el colapso de la línea 12, el cual sucedió el 3 de mayo del 2021, en donde la estructura de la interestación del Metro Olivos colapsó, dejando un saldo de 23 muertos y 65 heridos. Ahora, yo no estoy metiendo estos datos como por hacer como una crítica política, que de todos modos está bien, ¿no? O sea, de todos modos está bien señalar y decir obviamente lo que en los gobiernos se ha hecho mal, pero más que nada no es como por una cuestión de nota roja y alarmismo y así, sino para hacerles decir que en estas estaciones, ¿no? Por ejemplo, en Metro Viaducto, en Chabacano y en Olivos, ahora que se abrió la línea 12 de nuevo, pues se han hecho presenciar bastantes fantasmas y hay bastantes historias respecto a avistamientos, pues de sombras, de personas, personas sienten como vibra extraña en esas estaciones en donde desafortunadamente hubo accidentes. Claro, estos son hitos que no pasan desapercibidos por la sociedad. Tal vez el gobierno en turno pudiera minimizarlos, tal vez pudieran, pues, no sé, lavarse las manos de alguna forma, pero sí marcan a la sociedad. A la sociedad, sobre todo también, a la que tiene más contacto directo. No es lo mismo que yo desde Mixcoac, bueno, que también es la línea del accidente de la línea 12, pero pues no es lo mismo que yo, habitante de Mixcoac, sepa de este asunto a que sea la estación que se cayó enfrente de tu casa. Claro. O sea, marcan a la sociedad y se mantienen, pues digamos que vivos de alguna forma, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, esos son solo los accidentes como colosales. Ha habido más accidentes en el metro, ¿no? Pero han habido saldos como menores. Y no es por minimizarlo, simplemente es como para decir que estos son como 2 de los más grandes que se han vivido dentro de las instalaciones. Claro. Y donde más actividad paranormal se ha sentido. Sí, y para los que no son chilangos, o sea, de verdad, si pasas un día en esta ciudad te vas a dar cuenta que esa ciudad funciona de forma milimétrica. Estás a un milímetro del accidente casi todo el tiempo, ¿no? Sí, pues cuando se llena Metro Pantitlán nada más, en la línea morada, sí, ¿no? Sí es la morada la que va Guelatao, sí es la morada. Pues no inventes, o sea, la gente cuando se llena viernes, quincena, 6, 7, 8 de la tarde, de la noche, está a reventar y justo, o sea, a los accidentes pueden pasar, ¿no? Claro. O sea, de que te empujan tantito,
por accidente. Una vez me pasó en Metro Hidalgo que pues estaba tan lleno que pues básicamente tú subes hacia Metro Hidalgo por unas escaleras eléctricas, pero pues ya no había a dónde llegar porque ya estaba lleno del otro lado, ¿no? Yeah. Entonces pues lo que tuvieron que hacer fue pues detener las escaleras, sí, ¿no? Claro. Pero en el momento en el que vas subiendo y te vas dando cuenta que ya no tienes a dónde llegar porque está repleto de gente, pues obviamente te da miedo, ¿no? Y si nadie lo detiene, pues ahí se puede hacer un accidente. De verdad que funcionamos a milímetros del accidente. Sí, completamente. Y eso, bueno, pues sin contar también, por supuesto, en este caso estoy mencionando los accidentes, pero también hay otro tema bien escabroso y pues que también duele mucho a la sociedad, que son los suicidios en el metro, ¿no? Claro. O sea, recién se inauguró el metro, ya hubo suicidios en la línea 1. Y bueno, tengo un relato acerca de ello, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, digamos que es una constante también, es una constante que pasa en el metro. Las anécdotas de fantasmas no son lo único que podemos encontrar en el metro. De hecho, dependiendo de tus gustos paranormales, puedes encontrar historias de todo tipo. Como por ejemplo, tenemos el diablo, historias de brujas, historias de vampiros, tenemos historias de seres extraños como la mujer sonriente, o ahorita les platico de un personaje muy curioso y bastante temeroso que salió y se hizo viral hace unas semanitas, justo al inicio de octubre. Tenemos personas que parecen maniquís, fallos en la realidad, viajeros en el tiempo. ¿Se te ocurre alguna historia que hayas leído últimamente o algún relato acerca de, por ejemplo, el diablo en el metro? Pues estuve checando un hilo muy particular al respecto del metro y pues evidentemente pues me encontré con varios. Uno que me llamó mucho la atención es sobre doppelgangers. Que estaba una chica, dice que iba camino hacia la escuela, que toma el metro Panteones, y que ve a lo lejos, pues ya sabes, ¿no? Son como vagones de unos 15 metros, ¿pueden ser? Entonces como de lado a lado, ve a una persona exactamente igual a ella en ropa y en rasgos. Y se saca de onda y pues justamente pasan por Metro Tacubaya y ahí se llena todo. Ajá. Y entonces ya la pierde de vista. Como peli de terror, ¿no? Así que pasa el metro justamente, ya no está, ¿no? Y cuando se sale, pues se queda pensando en eso, se va a la universidad y saliendo de la universidad para tomar el metro se la vuelve a encontrar. Y dice, ya no la volví a ver, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Me parecen muy chidas como las anécdotas como de alteración de la realidad. Ese es como, exacto. Ese es como un fallo en la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay un cuento súper padre que se llama La cinta de Moebius. Creo que es de un chileno que habla acerca de un metro que entra en una cinta de Moebius. O sea, que y los viajeros no se dan cuenta. Hasta hicieron una película. Sí. Y los viajeros no se dan cuenta que están dentro de una cinta porque el tiempo pasa normal. Ellos piensan que están todavía de estación en estación, pero las personas que están fuera es como el metro se pierde entre el tiempo, digamos, ¿no? Es como estos vuelos que se han perdido y que no se encuentran y luego vuelven a aparecer. Claro. Como ese tipo de misterios. Uh-huh. Se llama La cinta de Moebius. Es un cuento bastante interesante y tiene que ver justo con esta cuestión del fallo de la realidad. Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces entre túneles de repente vas y dices, yo sé que el tiempo es relativo, pero hay veces que tú dices, oye, esta estación no duraba tanto, ¿no? ¿Por qué está durando tanto de repente? Y sigues avanzando y avanzando y avanzando. Y bueno, obviamente eventualmente llegas. Claro, sí, totalmente. Se cambia tu percepción del tiempo. Y yo creo, por lo que investigué, que se debe a que sí cambia tu estado mental. En realidad, estás en un momento liminar. Estás en una construcción liminar. ¿Qué son las construcciones liminares? Pues es el tránsito entre dos estados. Se puede escuchar así muy complejo, pero en realidad un objeto liminar es el marco de una puerta. Estás cambiando entre dos estados de habitación. Uh-huh. Los viajes son momentos liminares muy, 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 muy conocidos. Por eso hay tantos avistamientos o anécdotas de traileros, uh-huh, que ellos se la pasan de momentos liminares. Y pues para la población chilanga es un momento liminar. Por ejemplo, sales de tu casa, uh-huh, dejas de ser un miembro de una familia o
un papá, un novio, y te pasas a ser un trabajador, ¿no? Claro. Entonces es un momento liminar, y es como... Y estos momentos liminares, una de las cosas que los caracteriza es que se pierden las estructuras habituales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las jerarquías. Tú ves a alguien en el metro y tú pues no sabes si él es jefe en su trabajo, y la verdad es que no importa mucho. O sea, si mandan su trabajo, pues lo hacen su trabajo, pero en el metro no. Entonces, se pierden muchas estructuras y eso cambia el estado mental de las personas, y eso hace que, a mi parecer, te vuelvas más perceptivo hacia otras cosas, porque esa es la característica de los momentos liminares. Claro. Cambian las estructuras y digamos que se te resetea el chip durante un breve momento. Ok. Eso ya explica de alguna forma como justo estas fallitas en la realidad. ¿Por qué vemos tantas cosas? Ajá. Ok. Bueno, respecto a, por ejemplo, a relatos relacionados con el diablo, como pueden ver, hay muchísimos relatos y de todo tipo, ¿no? Nosotros los que traemos y les vamos a contar aquí, pues obviamente como todos los capítulos, son los relatos que más nos dieron miedo a nosotros y los temas que más nos dan miedo a nosotros, pero pues haciendo como un pequeño compendio de cositas y cada uno de los relatos que puedes encontrar de personas que han tenido en el metro, pues podemos hablar del diablo, ¿no? Hay personas que han visto a un hombre vestido así como una especie de pachuco, ¿no? Muy bien vestido, ya anciano. A mí me gusta que el diablo sea pachuco. Sí, no, pues está súper interesante. Y bueno, o sea, puede ser el diablo. La gente en realidad no sabe si es el diablo, ¿no? Porque pues no se les ha acercado a muchas personas, pero sí son seres que actúan de forma distinta. Claro. Y tal vez puede ser un señor que vaya a la Alameda. ¿En dónde es donde bailan? En la Biblioteca México, ¿no? Donde bailan danzón, ¿no? Ajá. Entonces tal vez puede ser un señor que vaya a bailar danzón, pero dicen que se comportan de maneras extrañas. Y dentro de esas personas que se ven distintas, hay muchos relatos que yo encontré como personas de viajeros en el tiempo. O sea, que traen como ropas de otro estilo. Por ejemplo, encontré un relato de un chico que menciona que se subió y al metro, venía casi solo, venía con unos amigos, y luego se subieron 3 chicos que venían vestidos así como en los 70s. Entonces le dijeron, oye, la que sigue es Hidalgo, ¿no? Y dice, sí, la que sigue es Hidalgo. Ah, no, el chico les dice como, no, estás yendo en la dirección contraria, estás yendo para el otro lado. Y los chicos le dicen, sí, discúlpanos, es que ya ves que se acaba de inaugurar, todavía no nos acostumbramos bien a la línea, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Puede ser una broma de un muy, muy mal gusto, pero pues pueden ser viajeros en el tiempo también. Y relatos como esos hay muchos. Claro, y es que el metro, la verdad es que es bastante sugestivo en más de un aspecto. Pues no sé, de entrada, pues la mayoría de la línea está abajo es claro. Subterránea, ¿no? Entonces, de entrada pierdes como la percepción, la conciencia de la hora natural, ¿no? O sea, no hay ninguna referencia física que te diga que es de día o que es de noche, ¿no? Igual y nada más tu reloj. También, pues, a mí me encanta una imagen que se popularizó en Twitter donde el reloj del metro marca las 26:80, ¿no? Es bastante surreal, ¿no? Sí, es así completamente. Entonces tampoco te puedes fiar de los relojes que hay ahí, ¿no? Además, sí. También el clima cambia. Si afuera hace frío, regularmente adentro va a estar es un sauna, ¿no? Sí. Entonces, y claro, me aparecen muchas cosas que son muy sugestivas. Y esto que dijiste de los chavos de los 70s, también es que en realidad la mayoría de las líneas siguen teniendo el estilo y el mobiliario de cuando se inauguraron. Sí. Entonces, cuando entras ahí, sí es un poquito un túnel del tiempo. Y eso pues hace que haya una discrepancia entre lo que ves afuera y lo que ves adentro. Claro. Entonces, estar adentro del metro sí es algo bastante sugestivo, aparte de lo liminar. Entonces, ¿cómo no va a haber tantas historias si estás en un estímulo, en un lugar ideal para ello? Claro, que es como un pequeño viaje en el tiempo. Bueno, ahora que la línea más antigua, la línea 1, justo bajo el mandato de Sheinbaum, la acaban de remodelar por completo, ¿no? Absolutamente, porque pues como era la más vieja, pues no le daban mucho mantenimiento, ¿no? O sea, y sí, el mobiliario está absolutamente viejo. Y además es de las más difíciles de detener, ¿no? Porque ¿cómo detienes para la construcción, para la remodelación, ese tipo de líneas que son, pues sí, es el eje horizontal de la Ciudad de México? Y sí lo hicieron, sí lo detuvieron y bueno, la ciudad fue un poquito más caótica, pero bueno,
pues ya estaba viendo muchos accidentes, ya estaba viendo que ruedas quemadas, que convoys que se incendiaban. Entonces, pues bueno, si era justo y necesario, aunque ya no tengamos como el mobiliario de los 70s retro originales. Respecto a, por ejemplo, historias de brujas, encontré que en la estación Metro Cerro de la Estrella es particular, como que cada estación tiene como su propia leyendilla, ¿no? Okay. Pero en particular Cerro de la Estrella dicen que hay varios avistamientos de brujas. Encontré un relato muy interesante de un chico que iba viajando sobre esa misma línea y antes de llegar al Metro Cerro de la Estrella se subieron unas chicas muy guapas, ¿no? Muy muy atractivas, y una de ellas traía cargando un bebé. Se sentaron junto al chico, el vagón venía casi vacío, venía otro chico y venía otra señora. Se sientan junto al chico que venía leyendo y las chicas venían como riéndose de una forma muy estruendosa y haciendo un escándalo. Okay. Una de las chicas que se sentó junto a él le dice: oye, me encanta ese autor, ¿por qué no vienes a mi casa y te presto un libro de él? Obviamente a lo que el chico se negó, porque... vaya, o sea, por un lado tenemos las historias paranormales y las cosas que no pasan en México. Bueno, o sea, las cosas que son no fuera una de la natural. Razonable. Exacto, pero por otro lado, y desafortunadamente, pues hay muchos secuestros en el metro, hay muchas estafas en el metro, hay desapariciones en el metro por personas reales, ¿no? O sea, también hay homicidios en el metro, hay personas que avientan a personas a las vías, ¿no? Hay varios casos de eso. Sí, ciudad insegura lo es, punto. Sí. Entonces, bueno, el chico, pues que obviamente sabía en el contexto en donde está, en México, pues les dijo que no, muchas gracias. Y bueno, las chicas se bajaron en Cerro de la Estrella. Entonces, uno de los chavos que venía en el convoy, en el metro, se le acercó al chico y le dijo: oye, qué raras esas tipas, ¿no? Además estaban feísimas, parecían como señoras ancianas, y el perro muerto que traían cargando entre manos. Y el chico así como, ¿cómo crees, no? Si yo las vi como guapísimas y traían un bebé. Y entonces la señora escucha como la plática que tenían estos chicos y le dice: no, mijo, lo que pasa es que este Cerro de la Estrella, y a mí se me hace que las señoras te querían llevar para hacer un ritual contigo y desaparecerte forever, ¿no? Está muy bueno porque además, vaya, o sea, las brujas, ya sea que los relatos o sean las brujas, pero se transforman a la cotidianidad, ¿no? O sea, ya no es como lo que pasa en la ranchería, como lo que hablamos sobre los nahuales, claro, que son muy característicos de las rancherías. Digamos que ya no te tienes que transportar en el tiempo y del espacio para tener ese tipo de vivencias. Ellas vienen hacia ti, se transforman. Y mira, ya te están esperando ahí en Cerro de la Estrella. Por otro lado tenemos los vampiros. ¿Tú has escuchado historias de vampiros? Pues el de Barranca del Muerto fue el que salió bastante. Pues se dice que un señor iba ya de regreso a su casa, que uno, vaya, o sea, sale de su trabajo cansado y se va a cansar más al metro, porque también es difícil transitarlo, Entonces, como muchas personas y como yo lo he hecho, se quedó dormido, ¿no? Y bueno, cuando se despierta se da cuenta que ya pues lo metieron al hangar, que además también es un peligro real, sí, ¿no? Conozco personas que les ha pasado. Tiene una multa eso, ¿sabías? No. Si te quedas dormido y te pasas y te metes a los túneles, o sea, eventualmente el tren regresa, ¿cierto? Hay personas que lo hacen justo como para evitar el tráfico de personas. Sí, yo lo hacía, levanta la mano y disculpen a los ¿Lo llegaste a hacer? Lo llegué a hacer, pues ¡Qué miedo! Sí, no inventes, a mí me da un miedo como quedarme ahí atorado en el túnel y luego tener que sonar el coso ese de emergencia para que me saquen. Señalado, ¿no? Sí. Bueno, eso sin contar, claro, el linchamiento público, ¿no? Sí, claro, porque además es gente que ya está diciendo: no, güey, te tienes que bajar porque ese es mi lugar, perro. Completamente. Ajá. Y bueno, me decías que tenía una multa, entonces pues ya, o sea, no, o sea, si te quedas la noche te dan la multa, ¿no? No, o sea, si te pasas. Si te pasas, aunque sea que te hayas dormido, te multan. Ajá. Obviamente, si te quedas dormido, pues digo, ya la multa tal vez es mayor, ¿no? Porque tal vez ya fue con alevosía y ventaja. Pero sí, no lo hagan. Pues sí, entonces pues a esta persona pues ya se queda en el vagón, llega la noche y cuando se despierta pues ve a una persona en el vagón. Es un hombre alto, vestido de negro, con la particularidad de que tiene orejas puntiagudas y los ojos de color aceituna. Dice que evidentemente se fue, o sea, se desmayó. Ajá. Yo no haría menos que eso. Sí, claro. Y pues que se despertó en el hospital, ¿no? O sea, ya estaba en el hospital.
La anécdota no dice si tenía la misma cantidad de sangre que debe tener un humano normal. Entonces, pues nada más que lo atendieron, que salió. Me parece que no le dieron la multa, pero pues él asegura que es un vampiro, ¿no? Por las características físicas. Wow. Yo encontré historias, esa la conocía. Es muy famosa, de hecho, la historia del vampiro de Barranca del Muerto. Mucha gente la ha visto. Okay. Yo encontré una similar en otra estación de un señor que dice que era un vampiro, pero más un vampiro que lo chupó de energía. Okay. Era una persona extraña, ¿no? Que se le estaba quedando viendo y viendo y viendo. Y él es una persona joven. Él relata que es una persona joven, que hace ejercicio, que se alimenta bien. Y que saliendo del metro se sintió así como palidecido, ¿sabes? Sí. O sea, como más como un vampiro, pues, metafísico, ¿no? O sea, le sacó la energía del cuerpo sin tener que tocarlo y sin tener que, como el mito del vampiro, pues incrustar sus dientes en el cuello, ¿no? Sí, en la yugular. Claro. Hay una versión muy divertida de los vampiros energéticos en What We Do in the Shadows de FX. Hay uno de los vampiros, es un vampiro energético que te quita la energía. Y bueno, y también eso me hizo recordar a que, híjole, a veces la presión a la que estás sometido durante el viaje, luego también afecta a que se te baje la presión, a que tengas un desbalance de energía. Entonces, la deshidratación en temporada de calor. Tampoco es algo extraño que una persona se sienta mal repentinamente en el metro, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado. O sea, de repente es como tanta presión, tal vez tanto calor en algunas ocasiones cuando falla la ventilación, que pues sí te llegas a sentir mal, ¿no? Entonces, vampiro energético o no, también sucede. Y no sientan pena porque pasa más de lo que pensamos. Completamente. Una historia que yo me gustó mucho fue La Niña Sin Cabeza. Esa no me la conozco. De Terminal Aérea. Que, bueno, dice que muchas personas han reportado ver en el vagón que una niña, sobre todo en la noche, que una niña se les acerca y les pide que le ayuden a atarse las agujetas de los zapatos. Cuando la gente que sí decide hacerlo, pues revisa, se da cuenta que no tiene pies, ¿no? Sí la conocí, ya me acordé. Y luego está la inversa, ¿no? Que no tiene cabeza. Que no tiene cabeza. Que la niña pues llega con una pelota para que se la avienten o algo así, y pues la pelota es su cabeza. Oh, eso está fuerte. Está fuerte. Terminal Aérea está fuerte. Sí, eso está bastante fuerte. Tenemos seres extraños. Ese yo lo metería como dentro de la categoría de fantasma, ¿cierto? Sí. Como una especie de fantasma, como la leyenda del jinete sin cabeza. Sí. Pero tenemos como la sección de seres extraños, como la mujer sonriente. Mucha gente que ha viajado, y no es poca, o sea, neta es mucha, ha visto una señora que sonríe de forma muy tétrica y se les queda viendo y tiene como las cuencas de los ojos como muy hundidas. Espero de verdad que nunca me pase. Nunca encontrarte a la mujer sonriente del metro. Porque sí me da miedo. La que se hizo viral hace unas semanas, a inicios de octubre, fue un chico que grabó a una persona que estaba vestida como el gato en el sombrero, como el de la caricatura original, y el de Dr. Seuss, ¿no? Es el autor, creo. Sí. Pero estaba vestido como el gato en el sombrero, el nuevo, el que hicieron la peli hace ya que tiene como 15 años o algo por el estilo, ¿no? Ya es vieja, pero estaba vestida como él, pero más tétrico. La cara la tenía medio extraña. Y el video ahí está en TikTok, búsquenlo. El gato en el sombrero metro. Y está actuando como si fuera un mimo. O sea, como el gato en el sombrero, pero si lo ves en el metro de lejos, es tétrico y es muy creepy y la neta se ve bastante duro. Hay personas que ven como a personas tipo maniquís. O sea, ¿te acuerdas que ya habíamos contado historias de los maniquís, hicimos ¿no? un capítulo. Ajá. No me acuerdo bien en cuál lo mencionamos. Creo que en Leyendas de Fantasmas Desconocidas, creo. Pero hay personas que se parecen maniquís dentro del metro. Wow, no, y además eso me pareció ideal, ¿no? Creo que en el metro, justamente, cuando se hace la masa de personas, bastante propenso para tener ese tipo de avistamientos. Una de las cosas que también se me hace bastante sugestivo del metro es que cuando se inauguró, por allá de los 70s, todavía había mucho analfabetismo en la ciudad. Claro. Entonces, pues ya se sabía que este metro pues iba a ser un medio popular, iba a ser masivo. Entonces, pues lo que hicieron fue
tratar de disminuir las letras, las palabras. Sí. Hicieron muchos símbolos, o sea, los iconos de las estaciones ya son icónicos, o sea, son verdaderas obras de arte cada uno. Claro. Fueron pensadas, fue muy funcionalista el asunto. Para que asociaras directamente el icono con el lugar, ¿no? Exacto, y sepas, sí. sin saber leer. Entonces, en realidad, el mobiliario original carece de palabras. Y contrasta muchísimo cuando sales al exterior, ¿no? Tacos Claro, 3x2, publicidad, claro. Okay. etcétera. Aquí contrasta mucho con el exterior. Inmediatamente sales y ya ves el mundo en palabras, pero adentro del metro el mobiliario es iconográfico. Original, exactamente. Entonces eso pues también le da un ambiente bastante misterioso. Yeah. Y para mí estos son como los 3 aspectos los que hacen que el metro sea una cosa realmente sugestiva, que cambia tu estado mental y sí te pone en otro mood en el que para mí eres más propenso a ver cosas que normalmente ignoras. Claro. Por otro lado, también tenemos historias de criptozoología, ¿no? Digo, de esto creo que no puedo hablar mucho. La gente seguramente ya sabrá de qué hablo. Hablo de las historias de las ratas gigantes en el metro, que son completamente creíbles. Esas me las creo completas, así. Pero además con lo que está pasando en Nueva York, donde sí han visto ratas de un hay videos, pilotaje ya bastante fuerte. Ya tamaño gatito bebé, ¿no? Sí, entonces pues tampoco lo voy a dudar de la Ciudad de México, o sea, por favor. Sí. Y bueno, claro, tenemos los fallos en la realidad que ya hablamos. Y por último tenemos teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, como por ejemplo, como hay historias que dicen que hay una estación más allá de Metro Cuatro Caminos, que es como un metro que únicamente utilizan los militares, ¿no? O sea, para transportarse rápido y va a dar directamente como a la academia militar que está por allá, ¿no? Está colegio militar y todo eso. Allá están los campos de entrenamiento y todo eso que... Bueno, yo honestamente no sé porque pues no hice mi servicio militar y no fui a recoger mi cartilla. Pero sé que están por allá. Entonces, la gente dice que hay una estación más, ¿no? Y que tiene familiares que han estado en la milicia y que les dicen, sí existo, sí existe, sí. Sí, se hizo un mame hace algunos años al respecto. Y yo no busqué más allá, pero esto sí era como entre sí es cierto y no es cierto. O sea, sí era como de sí existe, o sea... Algunos decían, no, es que es una estación de servicio, para dar servicio, o sea, interna del metro. Como de si eres trabajador del metro, lo sabes, y ahí está. Otros militares que dicen que sí es cierto, ¿no? Yo la verdad no tengo idea, ¿no? Y hasta estoy seguro, bueno, más bien, no estoy seguro de haber visto un mapa donde decían, mira, es que aquí no cuadra. O sea, esto es el área de la estación oculta, ¿no? Ajá. Y aquí, pues, no hay nada, no hay casas. Entonces, esta es la estación. Ya, ok. Sí, pues varias gente ha dicho acerca de eso. También hay historias que dicen que hay estaciones específicas para el resguardo del presidente. A mí eso ya se me hacen teorías así tipo Nueva York, ¿no? Así tipo Estados Unidos como o de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, claro. De los túneles secretos, etcétera. Tal vez sí, tal vez no. Sí sé que en Catedral hay túneles secretos que conectan con varias partes. Eso sí lo sé. Sí. Como en la parte del centro histórico sí sé que hay túneles. Entonces tal vez no es tan descabellado que haya tal vez estaciones del metro no usadas por la comunidad normal. Sí, y claro, uno pues nada más ve lo que le ofrece el metro, pero pues en realidad en el metro pues hay baños que yo no he tenido el infortunio de usar. Pero también hay lugares de servicio, ¿no? Que a veces si uno se pone si uno presta atención, pues se dan cuenta que sí tienen como esto del pasillo secreto, ¿no? Que son paredes falsas que se abren y que son lugares de servicio donde tal vez la gente de limpieza mete las cosas para hacer la limpieza. Entonces en realidad uno solamente ve lo que el mismo diseño le permite ver, pero definitivamente tiene que haber una estructura detrás, porque pues tú no sabes en dónde se guardan pues las cubetas o las escobas, o tú no sabes por dónde tiene que pasar cierta gente para entrar a cierto lado. Entonces, de que los hay. Sí. Estoy seguro de eso. Sí. Estaría padre, ¿no? Conocer todas esas partes escondidas de la Ciudad de México. Sí, algún trabajador del metro que nos esté escuchando, que nos diga si sí es cierto o si estamos chaqueteando, ¿no? O que nos lleve también. yo estoy completamente accesible en la mejor disponibilidad. Exacto, un live para octubre. Claro.
Cerrando un poco el tema, el metro acompaña y seguirá acompañándonos a nosotros los mexicanos por un largo rato. Seguiremos pasando horas y horas sobre él, sobre esos túneles interminables, sobre esos descensos en la línea naranja larguísimos, o esos transbordes infinitos. Así que recuerden, la próxima vez que viajen en el metro por la noche y el vagón se encuentre casi solo, abran bien los ojos y manténganse alerta, porque puede que aquel señor con sombrero pachuco, o esa señora con sonrisa extraña, o esa sombra humanoide en medio de las vías, puede no ser lo que aparenta. Sí, es para tener miedo. Entonces venga, Vivo, cuéntanos una de esas historias que nos hacen helar la sangre y decir: ay, cocol, no me quiero volver a subir al metro. Sí, mira, este precisamente no es de miedo, pero me gustó mucho. Tal vez a personas le dé miedo, pero creo que este ejemplifica bastante como esta onda de las alteraciones del tiempo. Venía en el metro rumbo a mi casa junto con mi novia. Como el vagón ya estaba un poco vacío, ella se sentó en el lugar individual viendo hacia mí y yo estaba en el asiento doble del lado de la ventana. Como suele pasar cuando no nos vemos en todo el día, platicamos sin prestar atención a otras cosas. De repente sentí mi celular vibrar y por reflejo lo saqué de mi bolsa y desbloqueé. Vi que tenía una notificación de 2 mensajes en WhatsApp de ella que decían la palabra hola y huevona. Para los que nos escuchen en otro lugar, es como floja. Me extrañó porque no es habitual que nos hablemos así y en lo que pulsé la pantalla para ver si acaso se trataba de algún meme, le dije que me había llegado apenas un mensaje. Ella no lo había enviado en ese momento, pues estaba tomándome de la mano izquierda con sus 2 manos y me preguntó: entonces, ¿cómo sabías que nos veríamos en Zapata si apenas te llegó el mensaje? A lo que respondí: no, el mensaje de huevona. Ella hizo un gesto de risa sin entender y le dije que tenía que ser su mensaje, pues aparecía su imagen de perfil, que era una foto de nuestro gato que tomamos el día anterior. Ella dijo que lo abriera para que confirmara que no era suyo. En eso estaba, pero no se abrió ninguna conversación ni mensaje al pulsar la notificación. Solo me llevó al menú de la app y por supuesto la notificación desapareció. Me puse un poco seria y le pedí que no me tomara de loca. Busqué conversaciones y no había nada parecido, y de hecho luego supe que incluso si se borra un mensaje enviado a un contacto nuevo, también aparece como mensaje eliminado. No había rastro del supuesto mensaje, ya teníamos que bajarnos y yo seguía toda sacada de onda, así que mi novia era la que nos iba guiando a través de la estación Coyoacán. Subiendo las escaleras le pedí que me enviara un mensaje para verificar que sí aparece su foto y tener una confirmación de lo que vi. Ella me envió un hola y después un huevona. Y en ese momento recordé que yo no le había dicho el orden de las palabras ni que había sido en mensajes separados. Tampoco vi la notificación, pues abrí la app al momento de preguntarle sobre él. A ella le aparecieron vistos en cuanto los envió antes de que yo los abriera y en efecto los pude ver en la conversación. No recuerdo esa anécdota con miedo, pero sí con mucha intriga. Me sentí más en la dimensión desconocida que en una película de terror. ¿Fue una alteración en el tiempo? ¿Pasó con otras cosas a nuestro alrededor y no nos percatamos por estar platicando? ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Son las preguntas que desde ese día rondan por mi cabeza. Bueno, pues no es de miedo como tal, pero pues sí es un ejemplo de alteración del tiempo en el metro. Fallos en la realidad, glitches. Bueno, la anécdota que yo traigo es una anécdota que honestamente cuando yo la estaba redactando, la estaba bajando, la estaba pasando al Word para podérselas leer, me dio bastante miedo. Y pues créanme que espantarme a mí es algo complicado. Tengo que darles un poco de contexto. Y la historia tiene que ver con el tren 500-501. El tren 500-501 es uno de los más temidos por los viejos lobos de mar que operan en el sistema de transporte colectivo. Pero, ¿por qué? Una de las razones y mitos urbanos más populares entre ellos es que el tren 500-501, que pertenece a la construcción original de la línea 1, fue el primero en presenciar el desafortunado suicidio de una persona. Pero la razón más contundente está vinculada a la gran catástrofe del sismo del 85. Como bien sabemos,
Los estragos del infortunio arrasaron con la parte centro y centro-sur de la ciudad, dejando decenas de edificios reducidos a cenizas y el fallecimiento de un aproximado de 40,000 personas, una cifra que nos sigue lastimando a los mexicanos. Como bien sabemos, después de la catástrofe, el campo de béisbol Parque Delta funcionó como un lugar para colocar los cuerpos para ser identificados. Y eso, bueno, es harina de otro costal y da para otro tema, ¿no? Claro. Lo que no es tan conocido es que el metro fue cerrado al público por cuestiones de seguridad, pero se dice que un alto mando político, al ver que no se daban abasto en cuanto a transportación de los cuerpos, decidió utilizar el metro para agilizar las operaciones. El convoy 500-501, que era el más cercano, fue el elegido para apilar sobre sus vagones los cuerpos de mujeres, hombres y niños sin distinción, y así poder transportarlos a las diversas morgues de la ciudad. Esto obviamente sin consentimiento de la población por la dudosa moralidad de la acción. Este es un poco del contexto del convoy 500-501. La verdad está bastante fuerte, bastante tétrico. Y si te soy honesto, amigo, conociendo a los gobiernos de México, a mí no se me hace que los hayan llevado a repartir a diversas morgues. A mí se me hace que muchos de los que no pudieron identificar, quién sabe a dónde fueron a parar. Por supuesto. Y bueno, pues eso creo que es como una combinación perfecta para historias de terror y pues como una especie de caja de Petri para poder incubar una de las maldiciones más grandes que tiene el metro. Y lo que hablamos en el capítulo 1 probablemente del Pottubre era acerca de los ritos de despedida. Cuando no se llevan a cabo es cuando se hacen los fantasmas, sobre todo. Cuando no llevas a cabo ritos de despedida, y suele suceder mucho en las tragedias, cuando no tienes forma de saber si la persona de verdad se fue o no, y no hacer un rito en forma puede desencadenar ese tipo de cosas. Ahora multiplica eso por 40,000. Por miles. Sí, igual los 40,000 no todos claro. O sea, muchos los identificaron, pero pues multiplica eso por miles. Claro. ¿No? La siguiente historia fue compartida por Isaac Obed para Frecuencia Paranormal y se llama La Maldición del 500-501. Esto nos ocurrió en el año 2016. Para las personas que no hayan escuchado mis historias anteriores, yo trabajo haciendo limpieza en los talleres de Zaragoza. Me dedico a asear los trenes cuando no se encuentran en servicio junto a otros compañeros. Aquel día era un sábado por la noche. Al llegar y reportarnos con nuestro jefe inmediato, nos dio la instrucción de barrer y limpiar a detalle el tren que se encontraba en el andén de al fondo. Nosotros asentimos y nos dirigimos hacia allá. Mientras caminábamos y el tren ya lo teníamos a la vista, uno de mis compañeros me preguntó: Isaac, ¿ya viste qué tren es? Sí, ya vi, le respondí, con una risa nerviosa, y entre todos nos volteamos a ver haciendo bulla de lo tenebroso que siempre resultaba trabajar en ese tren. Supongo que ustedes ya estarán intuyendo de cuál tren les estoy hablando. Sí, el 500-501. Al llegar, procedimos a subir al tren para hacer lo que nos pidieron. Cada quien se asignó una parte del convoy para terminar más rápido nuestra encomienda. Después de unos minutos, escuché que alguien más se subió al tren a mis espaldas y caminó hacia mí. Yo no me sorprendí, pues sabía que pronto llegaría la supervisora. Sin embargo, cuando volteé, no había nadie y todo el taller estaba vacío, pues como ya les mencioné, era un sábado por la noche. Eso me puso en alerta, pero seguí trabajando. Apuré las cosas para terminar más rápido, pues no quería toparme con algo más aterrador. Terminé de barrer mi vagón y salí para ver cómo iban los demás. En eso me percaté que en la interconexión de los vagones del tren había alguien parado. Yo creí que era un compañero. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Es peligroso. Bájate de ahí. Pero al irme acercando, me di cuenta que no era ninguno de mis compañeros, pues no llevaba puesto el uniforme, y en cambio iba vestido como en los 80s. Estaba parado dándome la espalda y noté que traía puesta una camisa de color beige, un pantalón café y unos zapatos del mismo color. Su ropa se notaba muy desgastada y sucia. No sospeché nada aún en ese instante, pero todo cambió cuando me acerqué aún más y le pregunté: «Hey, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?». Y en ese momento, ese hombre se giró hacia mí y ahí lo pude ver mejor. Vi su rostro desfigurado,
y tenía lágrimas en los ojos. Ver su cara tan destrozada de esa manera me llenó de terror, y entonces supe que muy seguramente era una de las ánimas que tanto dicen que se aparecen en ese tren. Me di la media vuelta y, gritando de terror, llamando a mis demás compañeros, corrí tan rápido como pude hasta llegar a la oficina, donde firmamos asistencia. Al llegar, me di cuenta que mis compañeros ya estaban ahí tan asustados como yo. Entonces uno de ellos me dijo muy espantado: «Isaac, ¿tú también lo viste?». Yo les conté que sí, que lo vi parado justo en la interconexión. Ellos me contestaron que también lo vieron, pero que estaba caminando en las vías abajo del vagón y que aún encima de eso pudieron percibir un olor putrefacto que provenía de él, como si fuera un cadáver. Cuando llegó el supervisor del sistema, le contamos todo lo sucedido. Él nos preguntó si fue lo único que habíamos visto. Nosotros le respondimos que sí. Entonces él continuó: «Muchachos, no es por espantarlos, pero otro compañero de ustedes, del otro turno de la tarde, dijo que lo vio en su vagón, tirado en el piso. Se espantó tanto que se puso muy alterado y de hecho se lo tuvieron que llevar a la enfermería. Yo nada más les digo para que tengan cuidado». Después de eso, procedimos cada quien a seguir en sus tareas. Entre nosotros nos pusimos a platicar lo que vimos y lo que sabíamos sobre ese tren y su historia. Sin duda alguna, muchos en el taller han tenido experiencias muy tétricas referentes a esa unidad. Hoy en día, los amigos con los que me pasó esto ya no laboran en el taller. Yo soy el único que sigue trabajando ahí y hasta la fecha me siguen pasando cosas muy extrañas. En ese tren he visto sombras, rostros en las ventanas e incluso personas sentadas cuando no hay nadie y no está en servicio. Todo esto me deja un pensamiento bastante escalofriante. Por las noches es relativamente fácil saber cuándo hay un alma en pena vagando en los talleres y los vagones de los trenes, ya que es poco y bien controlado el personal los que trabajamos aquí, dándoles mantenimiento. Sin embargo, muy por el contrario, ¿se imaginan por el día? Si tú eres de los usuarios frecuentes de este transporte, el día de mañana que abordes el tren rumbo a trabajo o a tu casa, ¿estás seguro o segura que la persona que era a un lado de ti realmente está viva? ¿O quizás es una de las tantas ánimas en pena que vagan por las líneas del metro? Es una buena pregunta que estoy seguro te dejará pensando. Yo lo sé. No manches, qué miedo. Está cabrón. Te digo que la neta yo cuando lo estaba transcribiendo, redactando, corrigiendo, estaba pero con el Jesús en la boca. Claro, es que uno pues hasta que se pone a hablar de esto no se da cuenta de todas las cosas que pasan. Pero pues como decíamos hace rato, no solo hoy, no solo ayer, no solo en este año, en todas las décadas que lleva funcionando, y que de alguna manera esta construcción, el metro, ha sido parte de los hitos de la historia de la ciudad. Por ejemplo, yo nunca había hecho el match de a ver qué estaba pasando con el metro cuando fue el sismo del 85, ¿no? O sea, nunca había hecho el match. Obviamente tiene su implicación, claro. Obviamente seguramente funcionó para algo, y así con cada uno de los hitos, ¿no? El metro ha estado presente desde que se creó, en parte de la historia, y cuántas cosas no ha vivido y cuántas cosas no han pasado, ¿no? Sí. Una amiga potubrera, pues viene a la Ciudad de México a trabajar cada cierto tiempo, y pues le tocó que su tren arrollara a una persona que se aventó, y pues fue una experiencia pues bastante fuerte, y vaya, pues es que le tocó, ¿no? Le tocó lo que pasa en esta ciudad siempre, todo el tiempo, muchas veces en este año. Sí, es que ese es como el día a día del metro, ¿no? O sea, me gustaría decir que no es tan seguido esto de las personas que se suicidan en el metro. De la muerte en sí, ¿no? Claro, sí, también pues hay, personas que fallecen, ¿no? Y bueno, vaya, también pues me imagino las personas indigentes, ¿no? O sea, las personas de escasos recursos que también pueden llegar a morir ahí. Pues también te digo, es como una especie de caja de Petri, ¿no? O sea, en donde se desarrollan las historias. Y pues es lo también interesante del metro, ¿no? Que, como bien contaba, o sea, tiene vestigios desde hace 12,000 años, ¿no? Antes de la humanidad. O sea, tenemos un mamut ahí
tenemos vestigios de cráneos de sacrificios de los mexicas, tenemos también otros vestigios de exconventos, ¿no? Por ahí estaba leyendo uno que creo que encontraron en Isabela también. Fueron vestigios de un convento que se derribaron y se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron ahí como en los cimientos. Entonces, pues tiene una historia completamente, pues rica en la historia. O sea, sí, de alguna forma, como está en los cimientos de la Ciudad de México, pues tiene las raíces de nuestra cultura ahí, claro, de muchas formas, ¿no? De cosas positivas y de cosas negativas, ¿no? Además de una ciudad que se va hundiendo, ¿no? Entonces, sí, inevitablemente nos vamos yendo hacia el metro, ¿no? O el metro está viniendo a nosotros. Sí. ¿Qué onda? ¿Traes otra así escabrosa? Claro que sí, y también de fantasmas. A mí me gusta mucho esta zona del metro, estoy haciendo un poquito de contexto, porque siento que esta zona, más bien, me gusta mucho esta zona de Mixcoac, porque tiene mucha historia, que a veces pasa un poquito desapercibida por la urbanización, y porque tal vez los momentos históricos, sobre todo para los turistas, pues los llevan al centro de la ciudad, ¿no? Pero pues, por ejemplo, el pueblo de San Ángel es un pueblo pues claro, bastante viejo, ¿no? Y pues obviamente también tiene su historia. Alguna vez de joven, de adolescente, me pregunté el origen del nombre de la estación Barranca del Muerto. Y pues no lo busqué en ese momento. Dije, seguramente no tiene nada que ver y seguramente no es interesante. Sabes, cosas de jóvenes. Claro. Pero cuando leí este relato dije, no, vamos a checar cuál es la historia del nombre. Y bueno, el Metro Barranca del Muerto es la última estación de la línea naranja, una estación que conocemos muy bien tú y yo. Y bueno, está ubicada en donde hace unos 200 años había un camino sobre lo que hoy es la avenida que conecta Revolución con Insurgentes, que de hecho es un poquito más larga. Creo que viene desde Avenida de los Leones y se termina en Minerva. Es bastante larga. Sí, larga. Ajá, y en medio pues pasa Revolución y pasa Insurgentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en lo que hoy es donde está el Hospital Darío Fernández del Iste, que pues dato curioso, pues ahí es donde yo nací, ahí es donde está la estación de Barranca del Muerto, y en efecto ahí había una falla de unos 15 metros, y bueno, es curioso que ahí haya una falla, porque tú bien sabes que en esta zona hay muchos microsismos, o sea, si los habitantes de la ciudad normalmente vivirán unos 5 sismos al año, uh-huh, nosotros los habitantes de Mixcoac vivimos como el doble, porque siempre de repente se mueve la tierra por sorpresa. Entonces ese tipo de movimientos hizo hace miles de años una falla de unos 15 metros en esa parte. Y justamente lo que ahorita es el camino, la avenida, ahí pasaba el camino viejo, y ahí había un puente que cruzaba justamente la falla. Uh-huh. Dicen que pues muchas cosas han pasado en ese lugar, ¿no? Que ahí se arrojaron los cuerpos de los fusilados del batallón de San Patricio durante la intervención de Estados Unidos, por ahí de 1840, y también se usó como fosa común para los muertos resultados de la batalla entre carrancistas contra zapatistas en la Revolución. Sin embargo, pues las fuentes oficiales pues no tienen una evidencia de ello, ¿no? Se sigue teniendo como una leyenda urbana, pero de lo que sí hay evidencia es que pues durante esos años este era el paso principal entre la Ciudad de México y el pueblo de San Ángel, y de lo que sí se tienen registros es que sí es un paso entre la Ciudad de México y el pueblo de San Ángel, que es un paso muy muy importante. Y bueno, se dice que a altas horas de la noche y por lo solitario hubo muchos asaltos que en más de una ocasión terminó con víctimas mortales, y en efecto sí fueron arrojadas a la barranca, ¿no? De eso sí hay periodicazos de aquella época donde se evidencia esta situación. Sí lo creo. Por cualquiera de los incidentes antes mencionados se llamó la Barranca del Muerto. Con la urbanización, la barranca se rellenó y se construyó la estación. Y conscientes o no de el origen del nombre o no, más de un usuario o trabajador tiene alguna historia al respecto, como la que les contaré a continuación.
La mañana y tarde de ese día fueron realmente normales. En aquellos tiempos me quedaba tiempo extra en el trabajo, 2 o 3 horas los jueves. Como las pagaban, lo veía como un ingreso extra. Mi empleo estaba por Polanco y yo vivo en San Ángel, así que mi ruta diaria de regreso era tomar el metro hasta Barranca y luego un camión que me deja a un par de minutos caminando de mi casa. Como muchos saben, esa línea es problemática. A veces es muy lenta y tarda mucho en llegar el tren, pero con el tiempo uno se acostumbra. Ya había leído y visto en las noticias de gente que se tiene que bajar del tren porque este nada más no sigue avanzando, pero nunca pensé que me podría pasar. Normalmente en mi camino de vuelta iba acompañado por una compañera del trabajo que vive en San Jerónimo, pero ella no hacía horas extra, entonces los jueves me regresaba solo. Ese día el metro iba lentísimo, por lo que eran como las 9 y algo de la noche cuando estaba llegando a Mixcoac. Ahí mucha gente se bajó y quedamos pocos en el vagón. Avanzamos un tanto más y luego se detuvo por completo. Pasaron como 4 minutos y había gente que ya se estaba impacientando. Y ya sabes, surge el compañerismo de ocasión. Comentarios en voz alta de lo feo que está el sistema, alguien asomándose por la ventana gritando ¡ya vámonos! Pero en realidad nada funcionaba, nada más sacábamos nuestra frustración. Y de repente se apagó la luz. Hasta ese momento, en toda mi vida como usuario del metro, no me había percatado de lo profundo que está dentro de la tierra, ni de lo oscuro, ni de lo alejado de todo que uno está en medio del túnel. La verdad, me empecé a alterar, como con claustrofobia. Además, se apaga la ventilación y el vagón se puede poner muy caliente aunque no tenga muchas personas. Pasaron unos minutos y se escuchaba el murmullo de una pareja hablando, también una señora rezando en voz baja. Yo solo pensaba que a veces los rezos le dan un ambiente tétrico a este tipo de situaciones. De repente, escuchamos que había actividad en el exterior del tren. Se veían luces de linternas y por un momento parecía que la luz regresaba, pero solo se abrieron las puertas. Escuchamos voces de personas que eran trabajadores del metro que nos decían que el tren estaba descompuesto, no iba a avanzar y tendríamos que concluir el trayecto a pie. Que nos esperáramos hasta que alguien nos ayudara a bajar, pero ya sabes, están los clásicos que tienen mucha prisa y son bien intrépidos y se bajan en chinga. Yo, con ayuda de la luz del cel, bajé y ayudé a bajar a los que nos quedamos. Me quedé en un espacio en la pared dejando pasar y guiando a las personas de los vagones de atrás. La neta, sentía un poco de adrenalina y pues quería verlo todo. Yo, bien héroe, me quedé hasta el final, asegurándome de que nadie se fuera quedando. Un trabajador con una linterna le estaba dando una checada a los andenes y en eso la última persona, una mujer como de unos 35 o 40 años, se detiene a mi lado como para dejarme pasar. Me le quedé viendo y noté que tenía ropa muy sencilla, falda y una camisa usada que me hizo recordar la ropa que usaba mi abuelita. Viendo que no se movía, le hice el gesto de que pasara, pero siguió sin avanzar. Dejé de insistir y me integré a la fila delante de ella. Y con la luz del celular iba alumbrando el camino para ambos. Cuando rebasamos el tren, ya quedaba muy poco camino de túnel, ya se veía la luz del siguiente andén. El trabajador que iba hasta el fondo se nos adelantó rápidamente y le avisó a los demás trabajadores que el tren y el túnel estaba vacío. Seguimos caminando por la parte lateral del túnel hasta llegar a las escaleras. Antes de subirlas y como no están iluminadas, dije en voz alta dirigiéndome a la mujer de atrás: aguas, aquí empiezan los escalones. Y antes de terminar la frase sentí un susurro, no como de alguien que está a 1 metro de mí, sino directo en el oído diciéndome gracias. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, volteé rápidamente hacia atrás y no había nadie. Dirigí la luz del celular hacia el lado del túnel donde corre el tren en dirección contraria y también hay escaleras, pero estaban cerradas. El trabajador del metro me volteó a ver y le dije que había alguien que faltaba, una mujer. Él me vio extrañado y sin hacerme mucho caso solo alumbró a la profundidad del túnel y me dijo: desde allá atrás eras el último. Y siguió en lo suyo. En eso, un policía, al notar mi cara de susto, se me acerca y me dice: no diga eso, joven, aquí espantan y yo me quedo hasta que se cierra. Los minutos posteriores le di vueltas y vueltas al asunto. En automático seguí mi trayecto. No fui consciente de mí hasta que estaba en la fila del camión. A mí no me gusta mucho contar esta anécdota, pero se ha quedado en la familia y de vez en cuando en reuniones mis parientes me animan a contarla. Algunos creen que era un alma en pena a la que ayudé a ir a la luz.
otros que el estrés me hizo ver cosas. Tiempo después conocí a una chica a la que le gustaba ir a museos, y yo, por andar tras ella, accedí a ir. En una ocasión, en el Munal, andaba viendo los cuadros y de repente sentí la misma sensación de cuando la mujer me dio las gracias. Me quedé impresionado cuando leí que la pintura era La Barranca del Muerto de José María Velasco. La chica me vio pálido y no supe explicarle el porqué. Pensé que me tildaría de loco, así que le dije que me había dado un golpe de calor. Qué buena historia, amigo. Y bueno, pues es que siento yo que los estados liminales pues son los que nos hacen más vulnerables, claro, a vivir este tipo de cosas. Sí, pues tal vez para una persona como yo, que soy completamente escéptica, no de estas cosas, o sea, me gustan, me encantan, pero en realidad a mí... Digo, yo he contado un par de historias. Sí. Digo, no me ha pasado nada, pero mira, al final de cuentas creo que sí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues al final de cuentas sí, claro, estar vulnerables, pues te abre, ¿no? Te abre como estas puertas perceptivas, sensitivas, hacia otros puntillos dimensionales, ¿no? Y de otras sensibilidades. Claro, para mí, yo sí diría que es un hecho que el metro sí te pone en un estado mental distinto. Sí. Tal vez muy parecido como cuando vas en la carretera de noche. Sí te pone en un estado mental diferente. Y pues no sé, tal vez hoy en día siento que hay más personas tratando de evadirlo. Tal vez estando en el celular y así, que también pues se vale, ¿no? Pues es tiempo que, claro, que tal vez uno no cede por gusto, cede por necesidad. Sí. Sin embargo, sí siento que las personas que se dejan llevar por pues este estado mental que te impone el metro, sí son más perceptibles. Y pues yo te invito, Ferrusco, a que vayas en metro en la noche. Mira, por mucho tiempo, por ahí de la carrera, viajé en metro de noche. Viajé en la línea 1, Sí llegué a viajar en la línea 1 de noche, así, tipo ya de los últimos metros. El último metro. Sí, varias veces, Es bien tétrico eso. Es duro, o sea, también es como les digo, ¿no? O sea, por un lado, claro, están las historias como sobrenaturales y etcétera, pero pues no sé, o sea, también como para las chicas que viajan solas y etcétera, también es muy peligroso, ¿no? Entonces, por ese lado también me da un poco de miedo. No, y no solo para las chicas, sino también como para mí, ¿no? O sea, viajar solo y que alguien extraño se suba, sea la mujer sonriente del metro, sea el gato en el sombrero, o sea una persona que realmente tiene como intenciones negativas, bueno, pues. Porque además siento que hay gente que sí sabe, tal vez de una manera consciente y clara, de que estamos en un estado mental distinto. Claro. Pero vaya, son los que catalogaríamos como los vivillos, como los que se la saben, los que van ahí pues justamente para hacer algo. Entonces, claro, ellos probablemente estén de alguna manera conscientes de que no estamos en el estado mental más claro adentro del metro, y por eso puedan aprovechar las situaciones, ¿no? Sí. Que sí suele suceder, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que llega, se sube al metro el que tú piensas, bueno, que en realidad no hace nada, es lo más gracioso, que llega y dice como de celulares y carteras, y en realidad no te está saltando de una forma evidente, pero está haciendo que te dé más miedo. Sí, que te dé miedo y que sueltes algo, ¿no? La guardia te la altera. Sí, si ya de por sí estás alterado, pues entonces la guardia es distinta. Entonces, sí, o sea, creo que el metro es totalmente una mezcla de anécdotas, de vidas, de muerte, de muchas cosas que pues va a estar ahí con nosotros, acompañándonos mucho más tiempo. Y bueno, para cerrar la noche con una historia más, les voy a platicar una historia que encontré en un blog de historias de terror, donde la gente comparte sus relatos. Se llama Me encontré con algo extraño en el metro. Fue inicios de marzo del 2020, hace ya casi 3 años. Aún no se tomaba en cuenta la cuarentena como tal, así que acompañé a mi abuelita al hospital, cerca de la avenida Revolución. En estas fechas, los hospitales aún no tenían casos de COVID. Recuerdo que fue una semana después del choque de trenes de Tacubaya, por lo que tenía algo de temor de viajar en el metro.
a pesar de ir en la línea 7, naranja, y que el accidente ocurrió en la línea 1, rosa. Los accidentes pueden pasar en cualquier lado. Teníamos que transbordar justo en Tacubaya, pero muy temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, y el vagón estaba algo vacío, así que me puse mis audífonos para escuchar música mientras miraba los oscuros túneles por la ventana. Mi abuelita se sentó al lado de mí y me miraba fijamente. Algo raro, ya que no me dejaba de ver, pero yo no lo tomé como algo extraño. Aún así, era un tanto incómodo. Yo solo veía al pasar de las estaciones y de repente siento cómo agarró mi mano. Volteo extrañada, pensando que mi abuelita se sentía mal, pero no, ella me decía que ya me parara porque la estación que seguía era Tacubaya, a lo que yo le hice caso. Me paré y bajé del metro. Todo iba normal, pero cuando bajé del vagón, un escalofrío recorrió mi cuerpo al bajar. Yo iba detrás de mi abuelita, la veía como caminaba, su físico, la ropa que traía aquel día, pero cuando el vagón empezó a avanzar, llamó mi atención un ruido que provenía de este. Estaban golpeando la ventana del tren. Al voltear, vi a mi abuelita dentro de él, tocando la ventana, llamando mi atención. Me asusté demasiado cuando mi abuelita, entre comillas, o lo que aparentaba ser ella, con quien me había bajado, ya no estaba. Volteé a mi alrededor, pero no vi a nadie. No había nadie junto a mí, y extrañamente estaba una estación antes, es decir, en Constituyentes. En eso suena mi teléfono. Aterrada y temblorosa, revisé para ver quién me estaba llamando. Era mi abuelita, bastante molesta, que me estaba diciendo: ¿por qué te bajaste antes? Te espero en Tacubaya. Yo no le dije nada, solo le hice caso. No tenía la fuerza ni para hablar. Me quedé atónita a lo que había presenciado. Antes de subirme al metro, volví a voltear a mi alrededor para ver si lograba observar lo que aparentó ser mi abuelita, pero afortunadamente no volví a ver nada. Llegué con mi abuela a Metro Tacubaya y seguía sin poder hablar. Estaba en shock por lo que vi. Ella pensó que algo me pasaba o que alguien me había hecho algo. Sin pensarlo, me llevó con un guardia para que me pudiera auxiliar. Me tranquilicé y le conté todo lo sucedido a la policía. Ella me preguntó que si estaba segura de que esa señora con quien me senté y me tomó de la mano era mi abuelita, y yo le afirmé que sí. Mi abuela me dijo: oye, pero yo me senté frente a ti, no a tu lado. Pero yo estaba segura de haber visto y sentido a mi abuelita justo en el asiento de al lado. Aquella policía simplemente dijo que era una confusión y que estaba bien, pero no era así. Estoy segura de que era mi abuelita. Se veía exactamente igual, la misma vestimenta, su misma voz. Era claramente ella. No volví a tocar el tema en el hospital. Ella estaba esperando con el médico y yo esperé afuera. Mientras le contaba todo lo que había pasado a mi mamá por audio, una señora se me acercó, aproximadamente de unos 30 años. Me dijo que se llamaba Sandra. Yo pensé que me haría plática, ya que siempre que vas al doctor es algo tardado esperar a checar a los pacientes, pero lo que ella me dijo me sorprendió aún más. Hola chica, disculpa, pero te escuché hablar sobre lo que viste en el metro, y es que me causó mucha curiosidad lo que te pasó. Yo traje a mi papá a revisión, pues él estuvo el día del accidente en Tacubaya y tuvo varios golpes. Me contó que su padre estuvo tratándose toda la semana y en este tiempo ella siempre estuvo con él. Su padre le contó cómo estuvo el accidente y le contaba otras cosas, pero lo que más me llamó la atención fue cuando la señora me dijo cómo fue que su papá vio a una señora bajarse a una estación antes de llegar a Tacubaya. Esa señora salió corriendo muy asustada, gritando que algo malo iba a pasar, pero casi nadie entendió el porqué de su pánico y todos los usuarios la tomaron como una señora desequilibrada. Pero minutos después ocurre el fatal accidente en Tacubaya. Su papá, como pudo, salió del metro después del accidente. Hasta ahí me contó, ya que la llamaron por el micrófono del hospital. Yo, en este momento, me creé varias teorías como que aquella señora había visto o había tenido una visión de lo que pasaría, pero esta fue la que más me convenció y más lógica sonaba. La señora con quien me bajé era un alma en pena de una persona que perdió la vida en el metro Tacubaya debido al terrible choque. Aunque, pensándolo bien, puede que no tenga mucho sentido, ya que supuestamente las autoridades solamente hubo una persona que ya no salió del metro en el accidente, aunque unos dicen que fue más de una.
Aún dándole vueltas al asunto, no me explico quién era la persona con quien me bajé, o más bien, ¿qué era eso? No, pues qué miedo, la neta. ¿Sabes qué me gusta de esta historia? Sí. Y de varias historias que hemos contado en esta última temporada de Podtubre, que como que las historias se van entrelazando y se van haciendo una telaraña de uniones de unas con otras, ¿no? Porque puede ser una falla en la realidad si te pones a pensar, o puede ser una bruja, como vimos hace rato. O puede ser una bruja, como vimos hace rato. O puede ser un fantasma, como ella misma teoriza acerca del accidente en Tacubaya. Claro. O sea, son historias que se van entrelazando y cada quien puede hacer su propia teoría de acuerdo a lo que le guste. Y eso es lo que me gustó también mucho del tema del metro, que es tan rico en sus historias, como ya les dijimos, ¿no? O sea, hay historias de fantasmas, de vampiros, de brujas, de lo que quieras, de criptozoología incluso, ¿no? De fallas en la realidad, de teorías conspiranoicas. Claro. Entonces hay de todo en el metro. Es un tema bastante amplio y pues los invito a ustedes a que busquen y que platiquen con demás personas si no les ha pasado algo en el metro. Sí, porque luego siento que creo que todos hemos tenido al menos en algún momento una duda sobre si esa estación ya la pasé, claro, sobre si esta persona que está a un lado de mí es normal. Sí, exactamente. Todo. Entonces creo que existe, nada más hace falta como descargar un poco, y sobre todo para mí es que pues tomen en cuenta que no es algo, vaya, no es algo como malo, sino más bien es bastante normal que la próxima vez que que entren en el metro, por las razones que dijimos, se sientan extraños. O sea, realmente el estado mental cambia. Sí. Y que bueno, estén más perceptivos, porque por ejemplo la historia de las dos chicas que con las que inicié los relatos, pues se queda con la duda de tal vez en realidad todo lo demás cambió y yo nada más lo percibí porque estaba viendo mi celular, pero tal vez todo lo demás cambió y por estar en el Vaticano lo chequé, ¿no? Entonces que estén igual más perceptivos. La próxima vez que estén en el metro seguramente se van a dar cuenta de muchos detalles que antes no habían veían, notado. Sí, seguramente lo van a hacer, ¿no? Ahí aguas con las señoras que sonríen mucho, ¿no? Sí, si una chica linda se te acerca claro, en metro del Cerro de la Estrella, cuidadillo, cuidado. Aguas. Puedes terminar ahí sacrificado junto con un borrego, ¿no? Claro, y yo nada más me quedo con que pues definitivamente es enigmático el metro. Sí, es tan grande, es eso, ¿no? O sea, si lo ponemos en una línea llegamos a San Miguel de Allende. Es demasiado grande, es una red increíblemente gigante. Y pasan muchas más cosas de las que tú te imaginas todos los días. Abran bien los ojos, escuchen con atención, sean perceptivos, porque tal vez la próxima vez que viajen en el metro se pueden llevar una gran sorpresa. Con esto nos despedimos de este capítulo, amigo Yair. Claro que sí, y bueno, nos vamos sin olvidar recordarles que la próxima semana, que ya sería casi la penúltima antes de Halloween, ¿sí? Sí. Vamos a tener una charla, sí, con Ame. Con Amaranta. Con Amaranta. Y pues vamos a poder hablar con ella acerca de pues su carrera de cineasta, de escritora y también de bruja. Guarden exacto. Todas sus historias, guarden todas sus preguntas que quieran hacerle a Amaranta. Una bruja real la van a tener en vivo y en directo. ¿Y tú qué opinas? De una vez les damos la gran sorpresa de este Podtubre. Claro que sí, yo creo que ya es el momento, porque esta vez no van a ser 5 Podtubres. Van a ser 6. Van a ser 6, hay un Podtubre especial. Y ustedes que se quedaron hasta el final de este capítulo van a ser los primeros en escucharlo. Va a haber un Podtubre especial que va a estar en vivo y en directo. Claro. Desde justo el festival de mi amiga Amaranta, que nos invitó. Es un festival de cine, literatura y podcast de terror.
Exacto, entonces ahí vamos a estar esta vez, pues bueno, el podcast se está desarrollando, sigue creciendo y esta vez tuvimos esta invitación que a mí me alegra mucho. Vamos a intentar grabarlo, claro que sí, pero va a estar completamente en vivo, les estaremos compartiendo los detalles en las redes sociales y bueno, no dejen de seguirnos, de likearnos, de compartirnos, porque bueno, ya estamos en la parte del mes que bueno, ya se pone chido. Ya todos estamos en mood. Ya no hay ya no hay excusas. Exactamente. Ya todos ya no hay medias tintas. Ya estamos terroríficos. Ya debes tener al menos la idea de que te vas a disfrazar. Y ya debes estar comprando las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces me despido. Soy Yair Vivo y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Y que tengan una horrorosa noche.